Hoy nos acompaña Jorge Elías, quien es docente de la Academia de Cuadros del Movimiento Nacional. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andas? Bien, Eugenio. Bueno, el tema de hoy es Malvinas. Te escuchamos, Jorge, y después irán surgiendo algunas preguntas a medida que vayas exponiendo un poco la visión del movimiento nacional acerca de la cuestión de Malvinas, ¿no? Adelante. Bueno, Malvinas es un tema, digamos, que tiene muchos antecedentes históricos y es de larga data. Vamos a tratar de ser sintéticos, porque digamos que tendríamos que remontarnos al Tratado de Tordesillas para atrás, que eso fue en 1494, es decir, 2 años después del descubrimiento de América. Pero no nos vamos a ir tan lejos. Esos antecedentes históricos los vamos a dejar para otra ocasión si cabe hablar sobre ese tema. Porque lo que yo quisiera manifestar un poco son las causas de la mal llamada Guerra de Malvinas, porque fue una campaña militar la de Malvinas, que es continuación de una guerra que lleva mucho tiempo con Inglaterra. Ya en la época de los Borbones, en la época de las invasiones inglesas en Buenos Aires. Y esas invasiones inglesas que en las escuelas argentinas no se enseña, se oculta, porque tampoco se conoce, ya no la conocen, ni siquiera las maestras ni los historiadores, no saben ni qué fue ni qué pasó. Solamente que vinieron los ingleses en unos barcos y desembarcaron en Buenos Aires. Y la primera de las invasiones fue en 1806, la segunda en 1807, y que la gente se defendía tirando ollas con aceite hirviendo y piedras. Imagínense ustedes que estas invasiones inglesas no fueron tales, es decir, están mal llamadas porque se llama verdaderamente el nombre debería ser la Batalla de Buenos Aires. La Batalla de Buenos Aires. Porque la primera invasión inglesa, si bien tuvo un corto periodo de la toma del fuerte de Buenos Aires por Bereford, hasta que es liberada por la acción de los patriotas comandados por Liniers, y se tienen que retirar los ingleses, allí queda asentado un largo catálogo de apellidos que se habían ido a poner al servicio de su majestad la reina de Gran Bretaña, de propios habitantes de Buenos Aires, oligarcas de aquella época, entre los que figuran nombres como por ejemplo Martínez de Hoz, un tatarabuelo del que fue después ministro de la época del gobierno militar, del proceso militar del 76, entre otros nombres. Y eso deja a las claras que los ingleses siempre conquistaban voluntades serviles a sus intereses. En todos los países lo han hecho. Bien, pero Buenos Aires se prepara porque intuía y sabía, por informaciones, de una segunda invasión que se produjo al año siguiente. Y esa segunda invasión, los ingleses desembarcaron con 12.000 soldados en Buenos Aires, que no fue una batalla con aceite hirviendo y con piedras y con algunas señoras enojadas, no, fue calle por calle, a sangre y fuego, hasta derrotarlos a los ingleses y expulsarlos definitivamente de Buenos Aires. Quedaron miles de muertos de ambos bandos, muchísimos prisioneros que fueron enviados a algunas provincias del interior como La Rioja, San Juan, a la propia Mendoza, San Luis. Este hito de las invasiones inglesas o de la batalla de Buenos Aires, que es muy importante, deja en la conciencia de los argentinos de aquella época o de los españoles de este lugar, porque en esa segunda invasión Buenos Aires se preparó con muchas tropas, hombres del interior del país, de las provincias interiores,
Por ejemplo, Martín Miguel de Güemes tuvo una destacadísima actuación en la segunda, en las dos invasiones, pero en la segunda, que había habido una bajada en el Río de la Plata, y él entró a caballo con sus hombres, con unos 20 hombres, y tomaron por asalto esa cañonera, que tenía como 100 marineros arriba, y los tomaron prisioneros a todos, a sangre y fuego, por supuesto. Y es un hito histórico ese asalto a caballo a una nave único en la historia militar. Pasaron estas dos invasiones y se desarrolló la guerra de la independencia. América se quería independizar de esa España venida abajo, que ya no tenía el espíritu de la España del descubrimiento, del espíritu evangelizador, el espíritu que alentaron los reyes españoles, los Austrias, Isabel y Fernando, luego Carlos V y Felipe II. Ya no era esa España, era la España de los Borbones. Y los Borbones fueron tomados prisioneros, Carlos IV y su hijo Fernando VII, y eran unos prisioneros de lujo en un palacio de lujo puestos por Napoleón. Ellos eran bonapartistas, ni siquiera se molestaron en defender España. El pueblo español se defendió de los franceses solo, y Napoleón les puso y España se defendió sola. Los ejércitos españoles, donde estaba el general San Martín, se defendieron porque conservaban aquel antiguo y clásico espíritu español. Se defendieron así de Francia. Pero después, los criollos que estaban en España, en esos ejércitos españoles, los españoles americanos que formaban parte de los ejércitos españoles europeos, se vinieron a América para hacerla independiente de todo eso a lo que estaba sometida España, que eran las logias masónicas y las juntas de estas de regencia que eran integradas por masones y que dependían de otros intereses que no eran los intereses de la verdadera España, del ejército español, que se vinieron a hacer la independencia. La lucha de General San Martín, como ya lo hemos dicho en algún otro lugar, si bien fue contra el ejército español, fue también contra la masonería, es decir, contra la logia masónica del Río de la Plata, que estaba conducida por el embajador inglés que funcionaba desde la logia del Río de Janeiro, y contra la logia masónica de Lima, de la ciudad de los Reyes, que estaba conducida también por el embajador inglés desde el Río de Janeiro. Estaba todo articulado. Por eso la logia del Río de la Plata, con Bernardino Rivadavia a la cabeza, no le presta apoyo a San Martín en el cruce de los Andes y en la formación de la flota para ir a liberar al Perú. Bien, San Martín, lo mismo que Belgrano, lo mismo que Bolívar, tenían una idea de la patria grande. Por eso, General Belgrano, cuando se hace la independencia en Tucumán, en 1816, en una reunión confidencial el día 6 de junio, recordemos que los diputados de las provincias se reunieron varios meses antes de la declaración de la independencia, en una reunión que se produjo el 6 de junio de 1816, el general Belgrano pide que se lleve al trono a un monarca inca, pero no era una excentricidad de Belgrano, era la justicia que se debía dar sobre estas tierras. Un monarca inca para la independencia de América del Sur, nuestros padres de la patria, es decir, San Martín, el libertador Bolívar, Belgrano, Güemes, porque era la defensa de los nativos, de los habitantes que desde un origen estaban acá cuando llegaron los españoles y que habían sido sometidos a la implacable avaricia, a la codicia humana, etc.,
etcétera, etcétera. Esclavizados, y de esto era muy, digamos, representativo todo lo que ocurría en Perú, en las minas de minerales preciosos, como el oro y la plata. Esto de hacer una patria grande, unida, soberana, que pretendían San Martín y desde el norte Bolívar, esta patria grande, los ingleses trataron de dividirla en lo que ahora ya podemos ver claramente que es una agrupación de republiquetas que no tienen soberanía y que son sometidas. Ecuador, Perú, Chile, Venezuela, Colombia, nos dividieron a los americanos del sur en un montón de pequeñas colonias para poder negociar uno a uno con cada uno de ellos, los ingleses, y poder llevarse todas los frutos de la naturaleza para poder ellos industrializarlos. Por ejemplo, se llevaban los cueros para hacer, ellos nos hacían las botas. Ya no se hicieron más las botas acá en la Argentina. Se llevaban la lana para ellos industrializarla y hacer todos los tejidos. Bueno, toda la industria artesanal que iba desde Buenos Aires, por el Camino Real, cruzando la cordillera, hasta llegar a Venezuela, toda esa industria artesanal fue mellada y fue cooptada, digamos, por este accionar de los ingleses, que se llevaban toda nuestra materia prima, y lo siguen haciendo aún hoy, para que la América toda sea la granja de Inglaterra, y ellos son los que industrializan y nos mandan los productos terminados con un valor agregado impresionante. Bueno, toda esta lucha que se da por la independencia política desde desde las invasiones inglesas, podemos decirlo, o desde 1810 hasta la batalla de Ayacucho en 1824, se produce la independencia porque son derrotados finalmente aquellos ejércitos reales de España en Perú, en la batalla de Ayacucho, pero habiendo sido prevenido San Martín, cuando llegó a Perú, tuvo 2 reuniones importantísimas ofreciéndoles a esos ejércitos españoles hacer la paz, dar libertad de vientre a todos los esclavos, que desde el año siguiente todos fueran libres, dar la libertad a todos los indígenas que estaban trabajando en la cordillera, en todas las minas, sometidos, es decir, respetar la religión católica, poner diputados de cada uno de esos lugares que provenían socialmente en representación de todo el pueblo, y buscar un monarca español de la casa española que viniera a gobernarlo a todos en Perú, que era una propuesta, y terminar con el derramamiento de sangre que llevaba muchísimos años. Era una propuesta que la hizo 2 veces San Martín a los generales españoles y al virrey de España en Perú, primero a Pezuela y después al virrey La Serna, y la logia de Perú impidió eso. Se negó a responder afirmativamente, cuando todas las razones y la verdad estaban de parte de San Martín. Por eso San Martín, que tenía apenas 4.000 hombres y disminuidos por enfermedades, etc., tuvo que acudir en ayuda, pedirle ayuda a Bolívar en la reunión de Guayaquil, y Bolívar malamente le ofreció 1.500 hombres para ayudarlo, lo cual San Martín rechazó y dijo: bueno, véngase usted con su ejército, yo me retiro del plano americano, me voy y le dejo el camino expedito a usted. Cosa que Bolívar tardó en hacerlo 2 años,
Pero cuando llegó ya con el ejército que había en Perú, más el ejército que él traía, hicieron la independencia. Pero fue una independencia política, no fue una independencia económica, no hubo independencia económica porque el engaño de los ingleses hizo prevalecer que se dividieran en muchas republiquetas. El propio Bolívar sufrió eso, de lo cual había sido advertido por San Martín cuando vuelve a Colombia, ya a Venezuela, prohíbe las logias masónicas y por supuesto la masonería inglesa actuó de inmediato y lo hacen desaparecer a Bolívar, lo matan. Que la historia oficial dice que no, que se enfermó, que tuberculosis, que lo otro. No fue así. Hay una película que se llama El Libertador que deja, digamos, el signo de cómo había desaparecido, cómo se lo llevaron los ingleses a Bolívar. Y desapareció de la escena política de América, con la convicción que tenía Bolívar de hacer en Panamá un congreso para toda América, para hacer la patria grande. Es decir, las ideas sanmartinianas todavía prevalecían en él, pero no lo pudo hacer, no lo pudo concretar. Los ingleses se interpusieron rápidamente. Bueno, después de todo esto, en la propia Argentina, digamos, que ya era un país independiente en 1824, sobreviene la guerra con el Brasil, a instancia también de los ingleses. La Argentina triunfa en los campos de batalla, propinándole una paliza a los brasileños, sobre todo en Ituzaingó, y se producen algunos desencuentros políticos, también alentados por la secta, la logia de Buenos Aires, que estaba conducida por Rivadavia, por Julián II de Agüero, Salvador del Carril y otros personajes nefastos de la historia argentina. Esa logia hizo que se produjera el asesinato, el fusilamiento de Dorrego, que era el gobernador de Buenos Aires, y una posterior anarquía que se produce en todas las provincias del Río de la Plata, y tienen que buscar a un hombre de orden, un hombre de ley, y lo van a buscar a Juan Manuel de Rosas. Entonces Rosas, su sola presencia, Rosas, que había combatido en las invasiones inglesas, que era un hombre patricio, de familia española, descendiente de españoles, un hombre que iba haciendo estancias hacia el sur de la provincia de Buenos Aires, donde le iba ganando territorio al indio, pero lo iba sumando al indio a trabajar en las estancias, iba haciendo acuerdos, e iba posicionándose civilizadamente hacia el sur. Ese hombre, que tenía 5.000 gauchos trabajando, pero que además sabían defender la frontera, estaban organizados como una milicia también, trabajadores y milicianos eran a la vez. Bueno, ese hombre fue llamado a Buenos Aires y empieza a conducir los destinos de las provincias del Río de la Plata o de la Confederación Argentina. Y bueno, inmediatamente toma Rosas el poder y hace sus declaraciones y comienza a vivir un orden, y le mete llave a la aduana y hace la ley de aduanas, porque dice: acá se va a terminar el contrabando, vamos a dejar de recibir las cosas industriales que nos traen desde afuera y vamos a proteger la industria artesanal que está en pleno desarrollo en todo el territorio nacional. Eso es lo que quería Rosas. Bien, los ingleses inmediatamente dan un golpe de mano y cañonean en Malvinas el pequeño pueblo que estaba desarrollado ya con 200 personas, 200 habitantes, que tenían un gobernador que era Luis Bernet,
y, y toman por la fuerza Malvinas, sacan a todos los habitantes, los suben a un barco y los mandan de vuelta a Buenos Aires. Y desde 1833 que ellos se apoderan de Malvinas. Y ante las respuestas de Rosas, los reclamos, etcétera, como ellos no daban el brazo a torcer y querían implantar su ideología y la cosmovisión de vida que tenían ellos, los ingleses, que era el libre comercio y la división internacional del trabajo, que era toda una mentira, una mitología. Es decir, ustedes ponen, son agrícolas ganaderos, nos dan toda la materia prima y nosotros ponemos la industrialización de todos los productos. Esa era la división internacional del trabajo, que hay libros escritos, y que te diría que hasta la década del 80, que yo antes de estudiar la carrera docente empecé a estudiar ciencias económicas. En ese primer año todavía nos hablaban de Adam Smith, es decir, y de todos los ideólogos ingleses. En las universidades argentinas todavía se estudia eso como si fuera, como si fuese, todavía escucho yo a nuestros proyectos de políticos en la televisión hablar de estas cosas, como si fuesen reales. Bueno, frente a esto Rosas opuso resistencia y por supuesto que fue inmediatamente atacado por los ingleses porque se bloqueó 12 años el puerto de Buenos Aires y le metieron la flota inglesa y francesa, que eran aliados en ese momento, la flota más poderosa del mundo, por el Río de la Plata, Río Paraná arriba, para comerciar con todos los pueblos del interior del país hasta llegar a Asunción del Paraguay. Entonces Rosas hace la defensa del Río de Paraná y lo envía a su cuñado, que era el general Lucio Mansilla, a intervenir con una acción militar, y Mansilla encadena los botes a lo ancho de todo el río Paraná, a la altura de la Vuelta de Obligado, y bueno, y le da batalla a la tropa anglo-francesa, a toda la flota que venía subiendo. Llevaban más de 20 barcos de guerra y casi 100 barcos mercantes, es decir, para hacer el comercio, para comerciar. Bueno, esa primera batalla de la Vuelta de Obligado dejó un signo de pregunta para los ingleses, de decir, ¿cómo se pueden defender así? Es decir, habían ganado ellos en el campo de batalla, digamos, hicieron un desembarco, pero los cañones argentinos y los soldados argentinos combatieron hasta la muerte. ¿Cómo se pueden defender así? Lo mismo que había pasado en 1806, 1807, es decir, era el mismo espíritu. Y siguieron rumbo al norte, pero fueron atacados por los argentinos nuevamente en lo que se llama la Punta del Quebracho, que era casi un tiro desde arriba de una barranca, tiraban hacia los barcos y ahí le pegaron una paliza a la flota impresionante. Bien, no tuvo éxito comercial la penetración de los ingleses por el río hasta Asunción. Fue muy poca la posibilidad comercial que tuvieron porque nadie quería arreglar con ellos. Y se tuvieron que ir. Y se tuvieron que ir firmando un pacto, que fue el pacto del ministro Arana, de Rosas, con los ingleses, un acuerdo, y tuvieron que hacer 21 salvas de cañonazo en desagravio de la bandera argentina, porque la habían deshonrado. Todo esto había sido pedido por Rosas. Y Rosas era un político reconocido mundialmente. La prensa de los diarios de todo el mundo lo reconocían. Es decir, no era ignorado como nos quieren hacer creer. Era un hombre que tenía una gran fama
y bien merecida a nivel internacional. Porque recordemos esas enseñanzas que la política es política internacional y la política nacional siempre es una repercusión de lo que pasa internacionalmente. Ningún pueblo tiene tanto poder como para gestionar la política nacional como se le da la gana. Nadie tiene tanta soberanía para poder hacerlo. Hay que ser muy fuerte militarmente, digamos. Tendríamos que ser China o Rusia o Estados Unidos para hacer prevalecer los intereses puramente nacionales dentro de una patria, de una nación, de un país. Bueno, pasadas estas cosas, a Rosas, las logias y las voluntades compradas dentro de nuestro país hicieron que Rosas cayera en la batalla de Caseros por la traición de Urquiza. Urquiza fue comprado por las logias masónicas de Brasil directamente, desde el Brasil, y los brasileños aportaron 15.000 soldados, un ejército con 15.000 soldados, más las 10.000 lanzas que puso Urquiza, y se vinieron a Buenos Aires, cruzaron el río Paraná y atacaron Buenos Aires, y fue la derrota de Caseros, donde, digamos, dos ejércitos con más de 20.000 hombres se enfrentaron, pero fue una batalla casi simbólica porque duró poco tiempo, no hubo más de 200 muertos, y Rosas ya quizás no tenía la fuerza y se sentía traicionado por muchos hombres, como por ejemplo el general Pacheco, que era el jefe del Estado Mayor del Ejército que él tenía y que adujo que tenía a su hijo enfermo y no podía ir a la batalla, su jefe. Es decir, su mariscal de campo no podía asistir a la batalla, tuvo que hacerse presente Rosas personalmente en esa batalla, fue herido en una mano y bueno, y después pidió asilo en la embajada inglesa, que era lo único que le quedaba para poder salvar la vida, y fue subido a una nave junto con su hija y fue llevado a Inglaterra, a Southampton, donde vivió los últimos 25 años de su vida, casi, digamos, en una pequeña cárcel que era un pequeño campo. Inmediatamente la masonería se apoderó de la Argentina, con sus cabezas visibles de esa época, que eran Sarmiento, Mitre, Urquiza, todos estos personajes. Bueno, y se inunda Buenos Aires de contadores y abogados de origen británico, y comienzan a desarrollar toda su acción comercial, digamos, toda su ideología comercial en favor de los intereses británicos, hasta que llega al gobierno el general Roca. Roca lo derrota a Mitre, y si bien Roca hace una defensa de la soberanía argentina ante Inglaterra, políticamente se hacen tratados de comercio, etcétera, con Inglaterra, que siguió Inglaterra gobernando, digamos, desde esa presencia ideológica y beneficiándose permanentemente de nuestras riquezas. Bueno, se hace la campaña del desierto con Roca, se dividen las tierras, se reparten tierras entre la oligarquía y los oficiales del ejército, etcétera, etcétera, cuestiones que ya hemos conocido, y por supuesto se somete al indio argentino, que después de la caída de Rosas, el indio había estado, mientras gobernaba Rosas, era un indio pacífico. Después de la caída de Rosas, comenzó a malonear, y todas las cosas que podemos enterarnos a través del Martín Fierro, por ejemplo. Bueno, después, Inglaterra hace ya no estando Roca como presidente, sino que estaba Figueroa Alcorta, en 1908,
Inglaterra hace una declaración que las islas del Atlántico Sur y la Patagonia, parte de la Patagonia, estaban bajo su tutela, digamos que eran parte de sus colonias. Esta declaración, que es poco conocida, es muy importante porque nuestro gobierno, lleno de masones, no hizo ninguna respuesta ante esa afirmación inglesa. Recordemos que era la época del cura Brochero, y el cura Brochero era amigo de muchos de estos funcionarios políticos, porque se había formado con ellos en Córdoba, había estudiado, había sido compañero de estudio de Juárez Selman y de algunos otros, y él decía, estos masoncitos, decía el padre Brochero, el santo cura Brochero. Bueno, la insidia de los ingleses y la estrategia, digamos, utilizada, que ya le había dicho un primer ministro que tuvieron ellos en el siglo XIX, que era de apellido Pitt, decía, a los argentinos no hay que someterlos a través de la guerra, de la fuerza, sino a través del comercio. Había que cambiar de estrategia, se dieron cuenta por los antecedentes. Y bueno, así fue que fueron pasando los años hasta que se produce la Segunda Guerra Mundial. Cuando se produce la Segunda Guerra Mundial, sobre los finales de esta, donde la Argentina había mantenido la neutralidad, recordemos que la Argentina estaba gobernada desde el año 43 por el grupo de oficiales que había hecho el golpe de Estado, después de toda la década infame, digamos, de los años 30, en el año 43, y Farrell era el presidente de la nación, general Farrell, todo este grupo que se llamó el GO, que eran todos oficiales formados, el grupo de oficiales unidos, formados con mucha formación doctrinaria, cultural, religiosa, etc. Y este grupo que gobernaba desde el año 43, el coronel Perón era secretario de Trabajo y era vicepresidente de la Nación, y también era ministro de Guerra. Entonces, sobre el final de la Segunda Guerra Mundial, el secretario de Estado de los Estados Unidos se presenta ante el Congreso de los Estados Unidos y le dice, señores, la guerra ha sido un gran negocio para los Estados Unidos, porque si bien hemos perdido 500.000 hombres, que para ellos parece que no era mucho, porque Alemania había perdido 4 millones, la China y Rusia habían perdido 20 millones cada uno, Polonia había perdido 6 millones de habitantes, y así los países europeos habían perdido millones de habitantes en la guerra, y tanto Estados Unidos como Gran Bretaña habían perdido solamente 500.000 hombres cada país, que, digamos, es una cantidad enorme, es una barbaridad. Pero para ellos había sido un gran negocio por lo siguiente, porque dice, hemos desarrollado nuestra industria armamentística a lo máxima exponencia. Hemos desarrollado todas las otras industrias, textil, alimentos, etcétera, etcétera, tanto para las necesidades de guerra como para las necesidades del mercado interno de los Estados Unidos. Hemos logrado el pleno empleo. De todas nuestras fuerzas productivas están trabajando. Y se ha aumentado el salario en un 25% desde que empezó la guerra hasta ahora. Es decir, que la gente tenía acceso a comprar y a consumir, y por esto mismo estamos cada vez con más necesidad de producción, y ha sido todo un negocio redondo. Ahora bien, dice, como la guerra ha terminado, el negocio va a terminar, porque ya todos los países a los que les proveíamos armamentos, barcos, aviones, armamentos, cañones, etcétera, todos esos países
van a intentar volver a la sustentabilidad propia de cada uno de ellos. Nosotros tenemos que obturar todas esas economías para que no puedan desarrollar ese mercado interno así como lo hemos hecho nosotros, y bien traer todas las materias primas, producir nosotros, seguir industrializando todo y devolvérselas con valor agregado a cada uno de los países. Esa es la estrategia que comenzaron a desarrollar inmediatamente los Estados Unidos en todos los países que eran filiales de ellos. Bueno, acá en la Argentina el embajador norteamericano ya había traído la propuesta norteamericana y todo para continuar con esto, y Farrell ya estaba por firmar el acuerdo con los norteamericanos. Y el coronel Perón en esa época le dijo: no, señores, nosotros no debemos firmar. ¿Por qué? Primero que nada, porque nosotros nos hemos sostenido durante la guerra económicamente y hemos desarrollado nuestra industria. En una u otra medida, ya no dependemos de los productos que vengan desde afuera, sino que ya somos autosuficientes y estamos en plena etapa de desarrollo. No tenemos que caer en esa trampa. Entonces se produce un conflicto dentro del gobierno militar de esa época y Perón es metido preso en la isla Martín García, y después sucedió lo que todos conocemos como el 17 de octubre de 1945, donde el pueblo en general salió masivamente a las plazas, y sobre todo a la Plaza de Mayo, donde se plantó el pueblo ahí. Los trabajadores de todas las fábricas y de todos los lugares de Buenos Aires acudieron, cruzaron a nado el riachuelo, en botes, en camiones, todo lo que se conoció, que espontáneamente surgió en la Argentina y en las provincias del interior también ocurría esto. Una vez que comienza el gobierno peronista, Perón hace varias cosas, entre ellas decir, bueno, claramente tenemos que decir qué cosas vamos a hacer, cómo las vamos a hacer, cómo se va a desarrollar nuestra política, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay una clave acá, decía Perón, a tener en cuenta, que va a ser Inglaterra, porque lo que nosotros vamos a hacer va a ser ostensiblemente en contra de los intereses ingleses y norteamericanos, por supuesto. Bueno, todas estas cosas llevaron a las cosas que después ocurrieron, fueron las causas de este sistema de pensamiento, estos valores, estos principios primordiales, espirituales de Perón, llevaron después a los enfrentamientos por todos conocidos, al bombardeo de la Plaza de Mayo, una cosa increíble, oculta en la historia argentina también, con cientos de muertos, una cosa que no entra en la conciencia de nadie, con toda una flota de una armada puesta en contra de su pueblo, apuntando los cañones contra su propia ciudad capital. Todas estas cosas parecen olvidadas, parecen como que fueron episodios menores, como si hubiese sido, no sé, un recital de rock and roll lo que ocurrió, que se juntó gente porque... No. Y digamos la verdad siempre, ese bombardeo de la Plaza de Mayo tuvo tantos muertos como los muertos que tuvimos en Malvinas, unos 600 muertos aproximadamente, más toda la cantidad de heridos, los hospitales llenos de heridos por todos lados, no daban abasto, los médicos convocados, Buenos Aires a oscuras, es decir, la aviación de la Marina y algunos de la Fuerza Aérea enfrentados contra otros pilotos de la Fuerza Aérea que salieron a defender a Perón y al pueblo argentino. Bien, este dilema que planteaba Perón se ha cumplido en todos sus puntos, pero también se cumplió inexorablemente la decisión de Perón. Es decir, el dilema iba a ser que había que luchar y enfrentar, y así se hizo, y Perón fue hasta las últimas consecuencias, es decir, hasta que fue
derrotado en el golpe de noviembre y se tuvo que ir. Se tuvo que ir 18 años del país. Bueno, en estos 18 años, periodo que continuó a esos dos primeros gobiernos de Perón, podemos sacar varias conclusiones. Lo primero, que en el año 1952, aún estando Perón en el gobierno, era el 31 de diciembre de 1952, se produce una reunión con una cena de fin de año en el Palacio San Martín, es decir, en la Cancillería Argentina, donde 15 minutos antes del Año Nuevo, es decir, a las 23:45, se firmó un tratado de amistad y de comercio entre la Argentina e Inglaterra. Estaba presente el embajador inglés, el embajador argentino, el canciller argentino, y antes de la cena se firma ese acuerdo de colaboración, de amistad y de comercio entre los dos países. Esto el 31 de diciembre. Bueno, a mediados de enero de 1953, es decir, 15 días después, en la Antártida, en un lugar que se llama la Isla Decepción, la Argentina tenía unos módulos donde vivían algunos oficiales, y unos poquitos oficiales, 2 o 3 oficiales y un par de soldados de la Armada Argentina, que estaban haciendo patria en ese lugar de la Antártida, con una pequeña base científica, donde hacían exploraciones, donde iban desarrollando los distintos puntos de la Antártida. Recordemos que la Argentina está prácticamente desde 1910, fue el primer país que puso pie en la Antártida en 1918, creo que fue la fecha exacta, donde pone el pie en la Antártida y empieza a hacer las exploraciones y a desarrollar las bases. Bueno, los ingleses, enterados de la presencia argentina en esta base, desvían un buque que venía de la guerra de Corea con 350 infantes de marina y los manda a la Isla Decepción a desalojar a los argentinos que habían ahí. Bueno, fueron desalojados por la fuerza los argentinos, instalaron ellos una propia base y después, bueno, todas los reclamos que hubo eran completamente desoídos por el gobierno británico. Esto hay que tenerlo porque es un antecedente de cómo actuaba el gobierno británico con respecto tanto al gobierno argentino como a la Argentina y como a Perón particularmente. Por eso Churchill, que era el primer ministro, decía que después de la derrota de los aliados en la Segunda Guerra del Eje, en la Segunda Guerra Mundial por los aliados, el triunfo más grande que había obtenido era la caída de Perón en la Argentina, que era un enemigo. Entonces, bueno, cae Perón y se producen reclamos en los organismos internacionales que se habían ido fundando después de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, las Naciones Unidas, y hay un dictamen de las Naciones Unidas, el dictamen 2065 de 1965, donde se dice que hay que descolonizar todos los territorios que estén colonizados por los distintos países. Se van produciendo la descolonización de muchos territorios, pero los ingleses no quieren entrar en razones con respecto al territorio de las Islas Malvinas y de las otras islas del Atlántico Sur, y ellos argumentan siempre una falsedad, digamos, una falacia, porque dicen, no, nosotros tenemos que ver qué dicen primero los habitantes de Malvinas. Claro, los habitantes que pusieron ellos, que son los kelpers, desalojando por la fuerza a los habitantes argentinos que estaban en 1833. Con ese mentiroso y sencillo argumento han defendido, digamos, su postura
durante todos estos años, y recordemos que las Naciones Unidas siempre han sido proclives a los intereses de las grandes potencias. Es decir, las grandes potencias son las que manejan todo. El Consejo de Guerra de las Naciones Unidas está integrado por las 5 grandes potencias: Inglaterra, Estados Unidos, la China, Rusia y Francia, nada más. Son los que deciden todas esas acciones de importancia, por decirlo de alguna manera. Bueno, pero es un antecedente esta declaración de las Naciones Unidas y la instancia que le hicieron a Inglaterra de dialogar y dialogar con la Argentina para resolver los problemas de soberanía. Ha sido repetitiva y no ha sido escuchada. Pero los ingleses se sentaron todos esos años a hablar, incluso hasta el año 82, hasta enero del 82, a hablar, pero no hablar nunca sobre soberanía, siempre poniendo lo que denominaban un paraguas sobre la soberanía, y hablaban de todas las otras cosas, de bueyes perdidos, de comercio, de integración, de educación, de asistencia mutua. Bien. El gobierno argentino, eso fue en el año 65, en el año 72, el gobierno argentino comienza a desarrollar un plan de asistencia a Malvinas, alargando, haciendo la pista de aterrizaje, digamos, y el pequeño aeropuerto que se hizo en Puerto Argentino, y comenzando a tener vuelos periódicamente regulares. Primero se hizo con un hidroavión, y después la Fuerza Aérea empezó a llegar con vuelos regulares, con asistencia de combustible que le daba YPF, trayendo enfermos a la Argentina para atender a los enfermos más graves desde las Islas Malvinas, hacer intercambios educativos, es decir, venían a estudiar acá los hijos de los Kelper, a nuestras universidades, a nuestras escuelas, en fin. Se iba, digamos, haciendo una recíproca asistencia, siempre más beneficiados ellos de la Argentina que nosotros de Inglaterra. Y por último, recordemos que en el año 73 vuelve Perón al gobierno de la Argentina. Y está en un periodo prácticamente de solamente un año como presidente hasta que él muere en el año 74, en el 1 de julio del año 74. Pero 3 semanas antes de su muerte, Perón había tuvo una reunión confidencial con el embajador inglés, y donde participó el embajador inglés, el embajador argentino, el canciller argentino, etc. Y tuvieron una reunión confidencial donde se estableció un acuerdo sobre Malvinas. Era un condominio que se iba a desarrollar, donde iban a ocurrir las siguientes cosas. Iban a hacer una prueba de 25 años a ver cómo funcionaba esto. Primero, las 2 banderas iban a flamear conjuntamente, la argentina y la británica, en las Islas Malvinas. El gobierno iba a estar dirigido primero por un gobernador argentino con un secretario británico, y a los 3 años se iba a cambiar. La reina de Gran Bretaña iba a designar un gobernador y el presidente argentino un secretario. Y así cada 3 años se iba a ir alternando el gobierno de las Islas Malvinas. Los 2 idiomas iban a ser enseñados y utilizados en las escuelas, el idioma de inglés y el castellano. Se iba a tener una documentación única para los habitantes que tenían la doble nacionalidad, digamos. No iban a necesitar pasaportes para ir de un lado al otro, sino que iban a tener una identificación única. Se iban a adaptar muchas cosas de las leyes argentinas y de las leyes inglesas para el buen gobierno y el buen desarrollo de la integración que iba a haber. En fin, iba a ser un gobierno de 25 años como una prueba,
y Perón, después de la reunión esta confidencial que se produjo el 19 de junio, le dijo al canciller argentino: si ponemos un pie en Malvinas, no nos sacan más. Esa era la idea de Perón. Bueno, esto no pudo ser porque inmediatamente falleció el general Perón, se comenzaron a producir hechos. ¿Por qué? Porque ante el fallecimiento del general Perón y del gobierno peronista, donde se desarrollaba lo siguiente en ese gobierno que quedó en manos de Isabel Perón: había pleno empleo, no se tomó deuda externa, prácticamente no había deuda, la que habían dejado los gobiernos anteriores militares era de 5.000 millones de dólares nada más, y había producción, había crecimiento económico, etcétera, pero empezó la insidia de la inteligencia británica y norteamericana, pergeñando la caída de Isabel Perón. Se compraron voluntades, entre ellas las de muchos diputados peronistas, y se empezó a conspirar permanentemente contra el gobierno de Isabel. Pero Isabel contuvo, digamos, siendo una mujer equilibrada, pequeña pero con mucha grandeza en sus decisiones, etc., logró contener todo esto, pero se produjeron unos hechos sobre finales del año 75 que dispararon después en el golpe de Estado del 76. Digamos, fueron como uno de los elementos que dispararon el golpe de Estado del proceso militar, que fue que Inglaterra avisa que iba a ir a las Malvinas con un buque que se llamaba Shackleton, que Shackleton había sido un pionero de la Antártida también, un pionero inglés, un tipo que había venido a aquella zona, que había muerto y había sido enterrado en las Georgias del Sur. Entonces había un buque que se llamaba Shackleton, donde venía el hijo de Mr. Shackleton, el pionero, que era un buque que era enviado como una expedición científica. Entonces Isabel Perón se le comunica a la presidenta de la Nación. Entonces Isabel le contesta: bueno, aplíquese lo que se le aplica a la norma a cualquiera. Necesitan nuestra autorización para poder transitar por el mar argentino. Entonces los ingleses dicen: no, nosotros vamos a ir con el buque, qué sé yo. Bueno, nosotros los vamos a autorizar a venir, pero les solicitamos a ustedes poder subir 3 científicos al buque para que acompañen a la delegación inglesa en todos los estudios que vayan a hacer. Entonces los ingleses se negaron a eso. Entonces cuando es detectada la presencia del buque inglés, los almirantes argentinos le avisan a la presidenta y se produce una reunión con los 3, con el general, el brigadier y el almirante, que eran los 3 jefes de las Fuerzas Armadas, y Isabel le pide asesoramiento de qué es lo que hay que hacer. Dice: bueno, lo que hay que hacer, le dice el almirante, es detectar dónde está el buque. Nosotros ya lo hemos detectado con un avión de exploración, y tenemos que mandar un buque nuestro a decirle: deténgase. Si no se detiene, hay que disparar. El protocolo dice disparar a proa, es decir, unos cuantos metros adelante de la proa del buque inglés, para que se detenga. Una vez que advertido no quiera obedecer. Entonces dice: bueno, prosigan con el protocolo, dice Isabel. Y se envía al buque almirante Storni, que es con el que se da el llamado de atención por el canal internacional a los ingleses. No contestan, se lo vuelve a llamar por otro canal, tampoco contestan. Entonces se dispara a la proa del buque, se hacen unos disparos,
Y entonces se detiene el buque y contestan y dicen: no sigan disparando porque llevamos civiles y explosivos arriba del buque. Entonces, bien, el almirante Storni le dice: bueno, los vamos a acompañar hasta Puerto Argentino. Y lo llevaron escoltándolo al buque hasta Puerto Argentino en las Malvinas. Claro, los ingleses, esta misión Shackleton, ¿qué es lo que descubre en Malvinas? Ellos ya habían desarrollado la extracción de petróleo desde las profundidades del mar. Es decir, ya tenían tecnología para llegar al lecho del mar y extraer petróleo. Entonces descubren que en Malvinas había petróleo. Ese es el primer gran descubrimiento. Después descubren que había una gran riqueza hítícola, donde la pesca, que ahora nosotros podemos ver en esos videos que se filman, que parece una ciudad, el mar argentino, en las noches, donde se prenden todos los reflectores de las naves para poder atraer los cardúmenes de peces, y hay peces de todas las... hay naves de todas las nacionalidades, hay españoles, rusos, chinos, coreanos, todo el mundo está pescando, e Inglaterra cobra las autorizaciones para que se produzca esa pesca. Si la Argentina no puede ni siquiera poner normas porque no tiene poder militar para hacerlo. Si apenas tiene unas lanchas patrulleras de la prefectura o de la armada, entonces no tenemos manera de someter a esos pescadores, y es una pesca que está haciendo estragos en el mar argentino. Bien, entonces descubren esa riqueza del petróleo y la riqueza hítícola de los peces. También sabían que tenían 300.000 cabezas de ganado ovino, de ovejas, en Malvinas. Era una gran estancia en Malvinas, y de ahí esas ovejas eran esquiladas todos los años y enviada la lana a las fábricas textiles en Londres, y ahí se desarrollaba los distintos lugares, en las distintas fábricas inglesas, todos estos suéteres y todas estas cosas que hacen de lana los ingleses, que son tan famosas en el mundo. Y por último tenían acceso a la Antártida, que es la mayor reserva de agua dulce que hay en el mundo, porque la Antártida es un continente, no es como el Polo Norte, que es hielo congelado, sino que la Antártida es un continente, y sobre la Tierra están los hielos. Sobre la Tierra Antártica es un continente verdaderamente. Por eso la Argentina, si se la respeta en toda su soberanía, es un país bicontinental. Tenemos territorio en el continente americano y en el continente antártico. Y bien, y después, geoestratégicamente, Inglaterra tiene el paso interoceánico, es decir, entre los dos océanos, para poder navegar a sus anchas, digamos.